9, versículos 35 hasta Mateo 10, versículo 15. Cuando lo tenga, si puede ponerse sobre sus pies conmigo. ¿Estamos listos, iglesia? Muy bien. Mateo capítulo 9, versículos 35 hasta Mateo 10, 15. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, nos has traído hasta este lugar el día de hoy y nos has permitido ser expuestos a la lectura de tu palabra. Nos has permitido ser expuestos a las alabanzas, a tu gloriosa gracia, Señor, y nos has permitido recordar el evangelio que nos ha salvado. Señor, estamos delante de ti con temor y temblor, sabiendo que por cada palabra que se dice, que sale de nuestras bocas, por cada pensamiento que pasa por nuestras mentes, un día tendremos que dar cuentas. Pero también estamos ante tu presencia con una reverente gratitud, porque Señor, tú nos has salvado por gracia, y por gracia nos sostendrás, y por gracia nos permitirás estar ante tu presencia por toda la eternidad, a los que hemos creído en el nombre de tu Hijo. Gracias te damos y te rogamos que tú transformes nuestras vidas con la exposición y el entendimiento de tus palabras. En Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. El pasaje que acabamos de leer, realmente cuando nosotros lo leemos de manera consecutiva, una de las cosas que podemos notar es que hay un sentido en el que este pasaje funciona como un tipo de transición
del ministerio del Señor Jesucristo al ministerio de sus apóstoles. Si usted ha estado aquí las últimas semanas o los últimos meses, mientras hemos leído este evangelio, mientras hemos ido predicando, algo que usted ha notado es que para este punto realmente los apóstoles del Señor Jesucristo no han tenido mucha participación en el relato. No hemos visto absolutamente nada de ellos, excepto cuando estaban en la barca, que estaban llenos de miedo. Pero algo que nosotros hemos visto para este punto es que todo el enfoque del apóstol Mateo, mientras escribió este evangelio, para este punto estaba en el Señor Jesucristo. Hemos visto el sermón que fue predicado por el Señor Jesús, hemos visto los milagros que fueron hechos por el Señor Jesucristo. Una y otra vez el foco ha estado en el Señor. Sin embargo, la razón por la que para este punto Mateo pasa de enfatizar el ministerio del Señor Jesucristo para comenzar a enfatizar el ministerio de los apóstoles es porque quiere mostrarnos la manera en la que ahora luce o la manera en la que debe lucir la vida de un discípulo que realmente ha estado entendiendo lo que su maestro le ha estado enseñando. Es decir, ya hemos visto todas las lecciones de Jesús o muchas lecciones de Jesús. Hemos visto sus sermones, hemos visto sus milagros. La pregunta para este punto no es solamente ¿qué lecciones tiene Jesús para los discípulos que Él ha tomado? No, la vida ciertamente se trata de lecciones. La vida cristiana ciertamente incluye muchas lecciones, pero no son puras lecciones. No sé si alguna vez usted ha sentido eso de le gusta aprender, le gusta conocer, escuchar predicaciones, le gusta tener buenos ejemplos de ministerio, pero para este punto es como si Mateo dijese, todo aprendizaje tiene que traer su examen. Para este punto ya han visto a Jesús. Para este punto ya han escuchado a Jesús. La pregunta que surge después de que una persona ha escuchado al Señor Jesucristo, la pregunta que surge después de que una persona ha entendido la verdad, la siguiente pregunta es, ¿qué va a hacer esa persona con la verdad? Así que en este sermón, algo que vamos a ver, hermanos, es que ciertamente la verdad es algo que debemos aprender, ciertamente la verdad es algo que debemos entender, pero algo que también debemos recordar es que entre más yo entiendo la verdad del Evangelio, más deudor yo me vuelvo para practicar las verdades que yo he entendido. El apóstol Pablo mismo lo decía en Romanos 1:14. Cuando estaba hablando acerca de su deseo por predicar el Evangelio, Pablo decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Decía Pablo, entre yo más entiendo quién es Cristo, más deudor me siento yo con las personas que me rodean. Y aquí no está hablando solamente de creyentes. Pablo está diciendo, entre más yo entiendo la salvación del Señor Jesucristo, más deudor yo me vuelvo a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y esto tenemos que entenderlo, hermanos. Porque una cosa que a mí me llena de temor y de terror en mi vida y en la vida de esta iglesia es que seamos una iglesia adicta al aprendizaje, adicta a la buena teología, adicta al entendimiento correcto de las Escrituras, pero perezosa para sentir que tenemos que obedecer lo que aprendemos. A mí no me impresiona mucho hoy en día escuchar cristianos que dicen, yo quiero aprender. Hermano, todo el mundo quiere aprender. Hasta los incrédulos quieren aprender. Los fariseos querían aprender. Los fariseos le hacían preguntas a Jesús, a veces sinceras, a veces no sinceras. Yo quiero aprender. A mí me gusta mucho hablar de doctrina. A los fariseos también. Eso no prueba absolutamente nada. Pensar que una iglesia es saludable porque le gusta aprender es como pensar que un soldado es un buen soldado solamente porque sabe usar un arma, pero nunca va a la guerra para usarla. Si yo le dijera, soy soldado, ¿y cuál es tu trabajo? Yo no tengo trabajo, yo solamente sé lo que es la vida de un soldado. Yo sé que tienen que ir a la guerra, pero yo no voy.
Yo sé que tienen que dispararle al enemigo, pero a mí me da pereza. Yo sé que tienen que ser disciplinados, pero yo tolero mucho mi indisciplina. En este pasaje, lo que vemos del apóstol Pablo y en esta sección, vemos que el conocimiento es gratuito. Interesantemente, la cruz del Calvario tiene algo que es hasta cierto punto irónico. ¿Por qué? La cruz del Calvario es el lugar donde nosotros entendemos que el Señor Jesucristo gratuitamente ha pagado por nuestros pecados. Entendemos una salvación gratis. En la cruz entendemos que la salvación es gratis, que proviene de Dios, pero en la cruz también entendemos que después de haber conocido la salvación, estamos en deuda con todo aquel que nos rodea el día de hoy. Por eso, ¿has aprendido? Yo espero que sí. Hermano, gloria a Dios si tú has aprendido del amor de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, recuerda, entre tú más sabes del amor de Cristo en la cruz del Calvario, menos derecho tienes de quejarte de las personas que te rodean. Oh, pastor, es que yo le hablo del amor de Dios. Sí, está bien, háblalo, pero entiendes que entre más tú sabes de ese amor, menos derecho tú tienes de quejarte de las personas que te rodean. Gloria a Dios si has entendido de la paciencia de Dios, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, pero entre más tú y yo entendamos la misericordia del Señor Jesucristo, la misericordia de Dios el Padre, menos derecho tenemos de ser faltos de misericordia con las personas que nos rodean. Así que, en este pasaje, Jesús trae el primer examen a estos discípulos. Y parte de la lección es: den de gracia lo que han recibido por gracias. Aprendan a que las lecciones los hacen deudores de las personas que los rodean. Esposo, si tú conoces el amor de Cristo, no hay una razón válida para que vivas irritado con tu esposa. Esposa, si tú conoces del amor de Cristo, de la paciencia de Cristo, no hay una razón válida para que tú vivas irritado con tu esposo. Iglesia, si tú conoces el sufrimiento que le tomó a Cristo comprar esta iglesia, no hay una razón para que tú disfrutes quejarte de ella. Decía Spurgeon, sabemos que la iglesia tiene faltas, sabemos que la iglesia tiene pecados, pero hay de aquel que disfrute señalar las faltas y los pecados. Una cosa es saber que los tiene, otra cosa es disfrutar señalarlos como si tú no fueras parte de los pecados. Así que en este pasaje vamos a ver cómo el Señor Jesucristo esperaba y espera que sus discípulos entiendan lo que Él enseña y que sus discípulos empiecen o aprendan a tener la misma compasión por el mundo que Él tiene. Por eso note cómo continúa el texto. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas con sus discípulos junto con Él, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice Jesús, o dice Mateo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí lo interesante de este texto, hermano, no es que el Señor Jesucristo esté viendo una necesidad en estas multitudes. No, básicamente lo que hemos visto para este punto es que en cada lugar que el Señor Jesucristo iba, cuando iba a cualquier lugar, en todos los lugares veía necesidades de personas que tenían la necesidad de ser sanas, veía necesidades sociales, veía necesidades espirituales, necesidades de salud, todo tipo de necesidades. Lo interesante del texto no es que Jesús esté viendo la necesidad, sino que esta es la primera vez que Jesús va a utilizar a sus discípulos para cubrir esa necesidad. Para este punto Jesús ha solucionado todo. Cuando hay un endemoniado, Jesús sacaba el demonio. Cuando había un enfermo, Jesús sanaba. Cuando había que predicar, Jesús predicaba. Jesús lo ha hecho todo. Lo interesante aquí es que
por primera vez Jesús espera que sus discípulos se conviertan en sus pies y en su boca mientras van caminando. Que dicho sea de paso, ¿sabes por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque tú y yo, si somos parte de la iglesia, tú y yo somos sus pies en la tierra, tú y yo somos su boca en la tierra. Por tanto, el único momento en el que tú y yo tenemos el derecho de no callarnos, el único momento en el que tenemos el derecho de no hablar la verdad, es cuando creamos que Jesús era alguien que no hablaba la verdad. En este punto, Jesús ve la necesidad, y lo interesante es que cuando dice que los veía como ovejas sin pastor, no es solamente porque esté viendo una necesidad física. Hay un sentido en el que sí, Jesús sanó a las personas con sus milagros porque le importaban las necesidades físicas. Sin embargo, mi hermano, la razón por la que Jesús aquí describe a estas multitudes como una oveja sin un pastor es porque para los judíos una oveja sin un pastor siempre era una persona que estaba caminando sin tener a alguien que lo guiase en la palabra de Dios. Una oveja sin pastor no es alguien que tiene necesidades físicas solamente. No es alguien que está enfermo solamente de su salud. Una oveja sin un pastor es alguien que tiene una necesidad espiritual, pero no existe ninguna sola persona interesada en suplir para esa necesidad espiritual. Lo vemos en lugares como Números 27, 16 al 17. Escuchen muy bien cómo se describe a una oveja sin pastor. Dice Moisés en Números 27, 16 al 17: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos, delante de la nación, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Lo que está diciendo Moisés es: cuando no hay un líder en la nación, cuando no hay un líder que los guíe conforme a la palabra de Dios, esa es una persona, o eso es alguien que no tiene pastor. Por eso es que en el pasaje paralelo en Marcos dice que cuando Jesús vio a las ovejas, a las multitudes como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas, dice, y les enseñaba. Porque el primer acto de compasión hacia un pecador es enseñarle la palabra de Dios. Hermano, quiero detenerme aquí para que tú consideres quiénes son las ovejas sin pastor. Es cierto que como cristianos, cuando vemos allá afuera, debemos preocuparnos si allá afuera hay personas que no tienen quien les enseñe la palabra. Es cierto que debemos preocuparnos de los incrédulos allá afuera, pero hermano, piensa por un momento, la persona principal o la manera más clara de yo saber cuando una persona no está actuando con compasión es cuando una persona no tiene el interés de enseñarle la palabra de Dios a aquellas personas que están alrededor de él. Tú quieres saber cuál es la familia, pensando en una familia, tu familia o mi familia, tú quieres saber cuándo es el momento que tu familia es más digna de lástima. El día de hoy, la familia más digna de lástima no es la que tiene menos dinero. La familia más digna de lástima no es la que tiene más enfermos en la casa. Sería triste que todas las familias aquí estuvieran enfermas. La familia más digna de lástima es la familia que tiene un varón en la casa, un hombre en la casa que sabe las necesidades, que conoce a su familia, pero tiene muy poco interés de guiarlas con la palabra de Dios. Es triste que tú veas allá afuera y digas, allá hay muchos que van como ovejas sin pastor. Es más triste que tú veas dentro de tu casa y tú puedas ver la necesidad espiritual dentro de tu casa y no hagas nada. ¿Sabes por qué? Porque es triste que las ovejas sin pastor estén allá afuera. Es más triste que las ovejas sin pastor estén en tu casa. Así que, déjame pregunto a los hombres, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a enseñarle la palabra de Dios a su esposa? A sus hijos. Si yo le pregunto a tus hijos, ¿qué es lo que tu papá te ha enseñado de la Biblia? Y la respuesta es nada. Tu familia es digna de lástima, porque tiene un hombre con una Biblia en la mano, pero con muy poco interés en enseñarle la palabra.
Pastor, es que usted no sabe cuánto tiempo yo tengo, usted no sabe lo ocupado que yo estoy. Hermano, yo creo que el que no sabe la necesidad que tiene tu familia de la palabra eres tú. Yo no sé cuánto tiempo tú tengas, yo no sé cuánto tiempo te falte, yo no sé qué tan ocupado estés. Lo que sé es que si tienes muchas cosas hasta el punto que no puedes cuidar a tu familia, posiblemente estás haciendo cosas que Dios no te ha mandado. Aquí la pregunta, y lo que estamos viendo es, Jesús vio a las multitudes y como vio que no había quien les enseñara la palabra, le dio lástima. Jesús dijo, pobre gente, nadie hay interesado en enseñarles la palabra, son ovejas perdidas, son ovejas que van sin rumbo y sin dirección. Y dice Jesús, eso es triste, pero es mucho más triste cuando no hay ninguna persona que tiene el interés de enseñarles. Por eso, una vez más, hombres, se están tomando en serio este rol. Pastor, es que es difícil, mis hijos se aburren, así va a ser siempre, hermano. Predicar la palabra nunca es fácil. Así que decir que es difícil no es una excusa. Debería de ser un motivo de oración, debería de ser una razón para yo estar más preparado, una razón para yo ser más diligente. El hecho que algo sea difícil no quiere decir que la dificultad nos dé el derecho de rechazar esa obligación. ¿Usted se imagina que Jesús hubiese dicho, esa cruz está muy difícil, yo no voy? Esa cruz me va a doler más de lo que me ha dolido cualquier otra cosa en el mundo. Yo no voy porque al fin y al cabo la gente ni agradece. Hermano, que algo esté difícil no es una excusa para no hacerlo. Que te sientas incapaz de enseñarle la Biblia a tu familia no es una excusa para no hacerlo. Puedes decir, pastor, pero ¿y si les enseño algo mal? Posiblemente les vas a enseñar algo mal. Es más seguro y es preferible tener un padre de familia responsable que a veces se equivoca porque quiere enseñarle a su familia, a tener un padre de familia irresponsable que siempre se equivoca porque nunca quiere enseñar y guiar a su familia. ¿Qué diría el Señor Jesucristo si entrara a nuestra casa? Diría, esta familia van como ovejas sin pastor. Porque sí tienen un líder, sí tienen un padre de familia, sí tienen una mamá, los niños, sí tienen familia que está en una iglesia, sí tienen gente que conoce la palabra, pero son muy perezosos los pastores. Yo tenía un profesor de seminario que cuando hablaba de este texto siempre decía, la mies es mucha y los obreros flojos. El problema no es solamente que son pocos y flojos. Así que, ¿cuál es tu excusa para no enseñarle y no guiar a tu familia en la palabra de Dios? ¿Que son rebeldes? Las ovejas son rebeldes. Si tú sales aquí afuera, no todo el mundo va a querer escuchar la palabra. Eso es normal. Si tú comienzas a predicar en tu casa, no todo el mundo va a querer escucharte. Eso es normal. Todo eso es normal otra vez, pero no es excusa. Todos nosotros deberíamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16, que predicar el evangelio es impuesta necesidad y ay de mí si no predicase el evangelio. Pablo decía, ay de mí si yo no predico, y la palabra ay de mí quiere decir literalmente maldito sea yo si no predico el evangelio. Son las mismas palabras que usa Jesús aquí cuando dice, ay de vosotros fariseos, quiere decir malditos fariseos. Que caigan bajo maldición los fariseos que no se alinean al evangelio de Cristo. Y Pablo está diciendo que caiga yo bajo maldición si teniendo la verdad en el corazón, si teniendo la verdad en mi mente, nunca aparece esa verdad en mis labios. Ese es el pesar que ustedes, padres de familia y madres, deberían tener por el alma de sus hijos. Que nadie pueda decir, esa familia va como ovejas que no tienen pastor. El problema que no sea, esa familia sí tiene un padre de familia, pero no tiene un padre de familia que lo sabe. Una vez más, no estoy diciendo que esto va a ser fácil. No estoy diciendo que vas a ser el siguiente Spurgeon y que cada vez que tú prediques, tu esposa y tus hijos se van a sentar con atención sin pestañear. No, esto es trabajo. Y por eso se le llama trabajo, porque no es fácil, porque requiere disciplina, porque no sucede en automático.
A veces pensamos, cuando ya sea más viejo voy a enseñar. Si no enseñas ahora, cuando seas viejo no lo vas a hacer. Cuando mis hijos ya me pongan más atención. Si no escuchas, si no te esfuerzas ahora por enseñar a las ovejas que Dios ha puesto en tu cuidado en tu casa, si no las enseñas ahora, puedes estar seguro que nunca te van a poner atención, nunca les va a interesar lo que tengan que decir y nunca van a tomar en serio el conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Jesús le está diciendo a sus discípulos, las multitudes van como ovejas que no tienen pastor. Jesús está diciendo, ¿quieres saber si tú amas a tu familia como dices amarla? ¿Cuánto les enseñas? Otra vez leemos el pasaje paralelo en Marcos. Dice que iban como ovejas que no tienen pastor y Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que, hermano, si tú has estado lleno de pereza, si tú has tenido excusas para no enseñar a tu familia, para no dedicarle tiempo al estudio, para enseñar, si tú tienes cualquier excusa, date por exhortado de parte del Señor Jesús que la falta de deseo de enseñarle a tu familia, la falta de deseo de corregir con la palabra de Dios a tu familia, es una falta de compasión por tu familia. Jesús ve la necesidad y note que Jesús no solamente quiere que vengan líderes. Dice Jesús en el versículo 37 al 38, entonces dijo a sus discípulos, cuando vio la necesidad, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note que Jesús sí ve la necesidad de obreros, pero al mismo tiempo lo interesante de este texto es que Jesús ve la necesidad de los obreros que la mies del Señor necesita, pero no está pidiendo solamente que vengan más obreros. Hay un sentido, hermanos, que cuando Jesús habló estas palabras, realmente el problema no es que no hubiese líderes que quisieran liderar al pueblo de Dios. Había muchos líderes que querían liderar. Había muchos líderes que querían predicar y enseñar la palabra. Un ejemplo de eso son los fariseos. Los fariseos, todos ellos eran vistos por los israelitas como el pastor, como los pastores de la nación de Israel. Así que Jesús aquí no está necesariamente pidiendo que venga solamente una cantidad grande de líderes. No es como que Jesús le está diciendo a sus discípulos, no hay quien pastoree las ovejas, pónganse a buscar pastor. No hay quien trabaje en la mies del Señor, pónganse a buscar obreros. ¿Sabe cuál es el punto del Señor Jesucristo? ¿Sabe por qué lo que el Señor Jesucristo está haciendo? La razón por la que el Señor Jesucristo, después de decir que la mies es mucha, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es porque para el Señor Jesucristo lo más importante no es que la iglesia tenga obreros. Hermano, la iglesia puede tener muchos obreros, la iglesia puede tener muchos líderes, y eso no quiere decir que la iglesia sea saludable. Lo más importante para Jesús no es que la mies tenga muchos obreros. Lo más importante para el Señor Jesucristo es que los obreros que sirven en la iglesia sean obreros enviados por Dios. Eso es lo importante. Es malo cuando la iglesia no tiene líderes. Es malo cuando la iglesia no tiene obreros. Eso es muy malo. ¿Sabe usted qué es peor? Cuando la iglesia tiene obreros que no han sido enviados por Dios. Esos estorban. Esos no sirven. Por eso es que Jesús no les dice mantengan los ojos o mantengan los ojos abiertos para buscar obreros. Salgan a buscar personas que tengan ganas de servir al Señor. ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Aquí estamos buscando gente que quiera servir al Señor. No. Hay mucha gente que quiere servir al Señor que no debería estar sirviendo. Los fariseos no deberían de estar sirviendo, pero querían. Los saduceos no deberían estar sirviendo, pero querían, se jactaban. De hecho, uno de los problemas que Dios en ocasiones señala con su pueblo no es que la gente no quiere servirlo. Uno de los problemas que el Señor señala muy a menudo es que la gente quiere servirlo sin ser enviados por el Señor. Dijo Dios mismo en Jeremías 23:21. Escuche usted.
Dice, ¿cuál era el problema de los líderes de Israel? Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrieron. ¿Sí notan? Ellos querían servir. Ellos corrieron, ellos eran diligentes para servir al Señor, ellos fueron diligentes para hablar en el nombre del Señor. Ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaron. La necesidad más grande de la iglesia no es que haya personas con ganas de servir al Señor, es que haya personas aptas para servir al Señor. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible, y si no es irreprensible, sus ganas de servir al Señor son más un estorbo que una ayuda. Oye, pastor, es que ese tiene muchas ganas. No importa cuántas ganas tiene, la pregunta es, ¿conoce al Señor? Y si no conoce al Señor, no tendría por qué tener ganas de servir a un Señor que no conoce. Los obreros son, la mies es mucha, los obreros poco, por tanto rogar. Hermano, ¿tú quieres saber cómo nosotros podemos estar seguros? ¿O cómo nosotros podemos estar seguros de que entendemos la necesidad que tiene esta iglesia? ¿Cómo podemos estar seguros de que entendemos la necesidad que hay afuera de personas que tienen que conocer el Evangelio? ¿Sabes cómo podemos saber que realmente entendemos la necesidad? Porque nuestra primera reacción es la oración, es rogar. Si tú no has rogado al Señor para que mande más líderes a esta iglesia, a esta ciudad, si tú no has rogado al Señor para que mande más personas a predicar el Evangelio a esta ciudad, es simple y sencillamente porque a ti y a mí no nos interesa esta ciudad. ¿Quieres saber cuánto te interesa a ti tu iglesia, hermano? ¿Cuánto oras por la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasas orando de manera clara, de manera intencional, diciendo, yo tengo necesidad de orar por la iglesia, yo tengo necesidad de orar por el liderazgo, yo tengo necesidad de orar por la ciudad? Tú puedes hacer muchas cosas por la ciudad, tú puedes hacer muchas cosas por la iglesia, pero la falta de oración siempre es la característica principal de una persona que constantemente está pecando contra el Señor. Siempre. Yo puedo pararme a predicar detrás de este púlpito, pero si me paro a predicar de este púlpito sin tener un fuerte peso y un fuerte deseo por la oración, posiblemente lo único que yo estoy haciendo es actuando, no predicando. Donde no hay oración, no hay deseos de servir a Dios. Oh, pastor, pero es que usted no sabe mi corazón. Donde no hay oración, no hay un deseo de servir a la iglesia del Señor. Lo dijo el profeta Samuel en 1 Samuel 12:23, cuando dijo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Y cómo iba a pecar contra Jehová? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando, dejando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Si no, pastor, lo que dijo Samuel, si yo no oro, yo peco. Si yo no clamo por ustedes, es porque yo no los amo a ustedes. Si yo no oro por mi iglesia, es porque yo no amo a la iglesia. Si yo no oro por los perdidos, es porque yo no amo a los perdidos. Por eso lo primero que el Señor Jesucristo dijo fue, rogar. Hermano, nosotros llevamos mucho tiempo compartiendo en esta iglesia la necesidad que tenemos de que el liderazgo crezca. ¿Tú has orado por eso? A solas. ¿Tú has orado por eso constantemente? ¿O tú sabes que la iglesia necesita liderazgo, pero eso es algo que es un problema de la iglesia, no tuyo? Porque según lo que está diciendo Samuel es, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y note que inclusive dice, antes de enseñarle yo oraré por ustedes. Ese es el orden de los factores aquí. Primero se clama por el pueblo y luego se le habla al pueblo. Por eso, hermano, ¿alguna vez tú has sentido ese peso, ese deseo de ser un obrero que sirve al Señor? De ser un obrero que está sirviendo a la mies del Señor, pero al mismo tiempo, mientras sirve a la mies, mientras actúa como obrero, le pide a Dios por otros obreros. Si nunca hemos hecho eso, en las palabras de Jesús, es falta de compasión. Gloria a Dios si tú sirves a la iglesia con tus dones y talentos, pero eso no es la prueba de amor.
La prueba más grande de amor es que tú clamas constantemente antes de servir a la iglesia. Gloria a Dios si tú sirves a tu esposa proveyéndole dinero, pero eso no es la prueba más grande. La prueba más grande siempre nos lleva a la oración. Por eso es interesante que lo primero que Jesús hace cuando ve la necesidad es decirles rogar, ruegue a Dios que mande más obreros, que sean aprobados por Él, que sean preparados por Él, que se les pueda decir como a Timoteo: tú, hombre de Dios, que antes de querer servir a Dios estén seguros de que pertenecen al Señor. Hermano, esa debería de ser el inicio de nuestro compromiso con el pueblo de Dios. Esta semana, si quieres aplicar esto, ora por eso todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, cuando estés comiendo, mientras estés comiendo y dando gracias a Dios por los alimentos, clama al Señor por tu iglesia, clama al Señor por tu familia. Mientras estés haciendo cualquier cosa, en cualquier momento de orar, clama al Señor por tu iglesia, clama por tu familia, clama por las necesidades que tú sabes, clama por alguna persona incrédula que necesita conocer el Evangelio. Yo les he hecho esta pregunta antes, pero se la vuelvo a hacer. Si el Señor te respondiese todas las peticiones que tú tienes y todas las oraciones que has hecho, ¿cuántas personas serían más maduras? ¿Cuántas personas serían nuevos creyentes? Si Dios te respondiese inmediatamente todo lo que pediste esta mañana, ¿cuántas personas de esta iglesia serían más maduras? ¿Cuántos matrimonios estarían más sólidos? ¿Cuántos incrédulos serían creyentes? ¿Cuánto de eso sucedería? Y si no sucedería nada, posiblemente tus oraciones están desorientadas. Espero que por lo menos haya una respuesta, porque alguien aquí puede decir: pastor, el problema mío es que no habría ninguna respuesta porque yo nunca oro. Yo espero que eso no sea el caso de nadie. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús está describiendo a sus discípulos como obreros, pero al mismo tiempo como obreros que oran por más obreros. Esa es la vida del discípulo. Está sirviendo y mientras sirve al Señor y sirve a la iglesia, y mientras está sirviendo está orando para que otras personas vengan a servir con Él. El punto de este pasaje no es que los discípulos podían cubrir todas las necesidades que había en la mies del Señor. El punto no es decir: hay mucha necesidad y mis discípulos van a cubrir todas las necesidades, porque dicho sea de paso, hermano, ¿sabes por qué nosotros en esta iglesia necesitamos más líderes? Porque no existe un solo líder que pueda cubrir todas las necesidades. No existe un solo líder que sea bueno para todas las cosas. ¿Y sabes por qué no existe un solo líder que sea bueno para todas las cosas? Porque Dios no quiere que un líder sea bueno para todas las cosas. Pablo decía: yo planté, pero Apolos regó. Y el que hace una cosa y hace la otra, ambos provienen del Señor. El punto aquí de la razón por la que menciona la oración es porque todos tenemos la necesidad de servir, pero todos tenemos la necesidad de vivir orando, porque recordamos que aunque nosotros servimos, no podemos hacer todo. Todos podemos servir, pero todos podemos recordar nuestra debilidad en medio del servicio, y por eso clamamos en oración. Y note que ese es el punto de los siguientes versículos. Dice el texto en los versículos 2 al 4, después de que se nos dice que Dios le dio autoridad a los 12 discípulos, note el equipo de fútbol que se encontró el Señor Jesucristo para atender estas necesidades. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si usted fuese a jugar un partido de fútbol, ¿a usted le gustaría tener este equipo? Pescadores, algunos quizás ni sabían ni leer, un traidor. Este equipo estaba peor que el Cruz Azul, hermano. Peor que los peores equipos del mundo. Era un equipo que, humanamente hablando, tenía todas las cosas, todas las razones para perder. ¿Sabe por qué Jesús describe la oración
y después menciona el nombre de sus discípulos. El punto no es que estos discípulos eran fuertes. El punto no es que Jesús encontró a los mejores discípulos que había en Israel y les dio esta tarea. Piénsole de esta manera. Si usted tuviese una misión muy importante que darle a alguien, ¿a quién buscaría? Si usted es mecánico, usted no va a llevar su carro por el peor mecánico. Si usted hace lo que haga, usted no va a pedir los servicios del peor. Si usted necesita que alguien arregle la plomería de su casa, usted no va a decir, ando buscando un plomero que básicamente no tenga ni idea de lo que está haciendo. Y si usted lo está buscando, hábleme. Yo no sé nada de eso. Pero el punto aquí, hermano, el punto no es que los discípulos eran las personas más capaces. Había personas con más educación. De hecho, la razón por la que dice que Jesús les dio autoridad, ¿sabe por qué es? Porque ellos por sí mismos no tenían autoridad. Una persona fuerte no necesita que alguien más le dé autoridad. Una persona capacitada y capaz no necesita que alguien más le dé autoridad, simplemente tiene autoridad. Pero el punto aquí es claro. La mies es mucha. El trabajo es arduo y los instrumentos de Dios son débiles, pero aprobados por Dios. No confundamos eso. Son débiles, pero aprobados por Dios porque conocen al Dios al que sirven. No son como esos falsos maestros que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesús les dijo, aléjense de mí, no los conozco. No, la característica principal de los que sirven al Señor es que ciertamente son débiles, pero conocen al Señor y conocen y aman al Señor y por eso lo quieren servir. Es lo mismo de Pedro. Pedro, ¿me amas? Si me amas, primero me amas y luego apacientas a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Si me amas, de verdad me amas, primero asegúrate de amarme y después tú puedes cuidar a mis ovejas. Pero el punto aquí es claro, la gran obra del ministerio, la tarea más importante del mundo se lleva a cabo por personas débiles. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17. Pero tenemos, escuchen muy bien, esto es muy importante, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes qué hace ese versículo con nuestras excusas? Nos dice, no son válidas. Pastor, es que yo soy débil y me da miedo enseñar la palabra. Yo soy débil y me da miedo predicarle el evangelio a los perdidos. Dice el apóstol Pablo que tú te sientas débil no es una coincidencia, no es algo que te da derecho de poner excusas. Que tú te sientas débil es un recordatorio no de lo que tú haces por Dios, sino de lo que Dios hace a través de ti. Hermano, las excusas que nosotros ponemos son las cosas que Pablo decía para motivar a los suyos. Pablo decía, eres débil, por eso predica, porque cuando la gente se salve vas a saber que no fuiste tú. Eres falto de palabras, por eso predica, porque cuando la gente se salve van a saber que no fue tu palabra, sino la palabra de Dios la que salvó. Por eso, hermano, las excusas que tú pones y que yo pongo para servir al Señor son usualmente las razones por las que Dios nos quiere utilizar. Lo mismo que le dijo el Señor a Moisés. Señor, soy torpe de palabras. Y dice el Señor, ¿no soy yo el que creó la lengua y los oídos? ¿No soy yo el creador de la lengua? Por tanto, si yo quisiese que tú hablaras mejor y más claro, yo te hubiese dado una mejor lengua. Pero te di la lengua que te di y con esa lengua yo quiero que tú me obedezcas. Usted puede decir, yo soy débil. ¿Y tú no crees que Dios te dio esa debilidad? De hecho, yo de 1000 amores sirvo con gente que diga, eso está muy difícil. Yo no tengo ningún interés en servir con alguien que diga, yo puedo hacerlo todo. Pastor, qué bueno que me tienen. Esa es la característica del necio. El necio es alguien que dice, todo en el mundo está mal, gracias a Dios ya llegué. No me preocupes. Así que, hermano, ¿cuáles son tus excusas otra vez? Porque nota que las excusas se derrumban ante este pasaje y ante la manera en la que el Señor Jesucristo escogió a sus discípulos. Es interesante inclusive
que si usted nota en el versículo 3, se nos dice que uno de los discípulos era Mateo el publicano. En el versículo 4 se nos dice que otro de los discípulos era un hombre que se llamaba Simón, y en Lucas dice que era Simón el celote. ¿Y qué era un celote? Bueno, la razón por la que se nos dice que Mateo era publicano y Simón era celote es porque estas dos personas eran enemigas. El publicano era un traidor y el celote era alguien que mataba a los traidores. De hecho, el publicano Mateo era un hombre que traicionó a la nación de Israel, era un ladrón, era una persona despreciable por la sociedad, y el celote era algo que de mil amores iba a matar a un publicano. Así que lo que está diciendo es, Jesús puso, es como si el día de hoy Jesús pusiera a un pandillero y a un policía a trabajar juntos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque lo vil y despreciado escogió Dios para humillar a los sabios de este mundo. Si Dios te ha llamado a hacer algo, no es porque se le olvidó que tú no eras capaz. Dios sabe que no somos capaces. El mismo apóstol Pablo decía, para este trabajo, ¿quién es competente? Dice Pablo, pero nuestra competencia proviene de Dios. El llamado es grande, es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Predicarle la palabra de Dios a tu familia es difícil, es un llamado mucho más duro del que tú puedes hacer. Humanamente hablando, hermano, tú no estás capacitado. Humanamente hablando, yo no estoy capacitado para hablar domingo a domingo aquí. Pero como dijo el apóstol Pablo, nuestra competencia, nuestras aptitudes, el poder para hacer lo que Dios manda, viene del Dios que mandó que hiciéramos o que predicásemos. Una señal de que tú estás muy perdido en ti mismo es que cuando tienes que hacer algo por Dios, algo que Dios mandó, lo primero que dices es que yo no soy capaz. Déjame te digo algo que es sumamente profundo. Tú no eres capaz. Todavía lo tienes que hacer. Por eso tenemos la gracia de Dios. Note, los discípulos tampoco eran capaces. Ellos pasaron tiempo con Jesús, Jesús los capacitó, Jesús los envió, pero lo primero que Jesús hizo es darse a conocer a ellos. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿conoces a Cristo? ¿Vives conociendo a Cristo? ¿Conoces la cruz del Evangelio del Señor Jesucristo? Como alguien decía, cuando predicamos el Evangelio, es solamente un muerto de hambre diciéndole a otros muertos de hambre dónde encontrar comida. ¿Puedes hacer eso? Puedes hacer eso con tu familia. Y note que el punto aquí de los discípulos del Señor Jesús era que los discípulos, como ya digo, se convirtiesen en su boca y en sus pies por donde sea que ellos iban. Note versículos 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Fíjate que todo el mandato de Jesús se resume a: tú lo recibiste, ahora dalo. Tú recibiste por gracia, que esa gracia, que el entendimiento de la gracia de Dios se refleje en que ahora tú quieres dar lo que has recibido. Por eso es que la persona que más entiende la gracia, lo hemos dicho muchas veces ya detrás de este púlpito, es la persona que se deleita cuando otras personas reciben gracia, es la persona que se deleita en dar de gracia. Y aquí no me malentienda, yo no te estoy preguntando, ¿tú entiendes la doctrina de la gracia? Porque alguien puede decir, sí, pastor, yo lo entiendo. Pero otra vez, toda enseñanza viene con un examen. ¿Das de gracia lo que recibiste de gracia? Sí, pastor, yo lo doy. O sea que si le preguntamos a tu esposa, ella va a decir, sí, él es responsable conmigo. Si no es así, tú no has entendido todavía todo lo que has recibido. No digo que no seas salvo. Estoy diciendo, no eres un salvo maduro.
Estás actuando con mucha inmadurez. Este pasaje es interesante porque note que el Señor Jesucristo dice algo interesante. Manda a sus discípulos a que hagan las mismas cosas que Él hizo. Les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas de la casa de Israel. Dice, yendo, predicar, como Jesús predicó el sermón del monte. El reino de los cielos se ha acercado, el mensaje de Jesús, sanar enfermos como Jesús sanó enfermos, limpiar leprosos. Jesús está diciendo, las cosas que vieron que yo hice, háganlas ustedes también. El hecho que aquí Jesús diga que los discípulos no fuesen inmediatamente a la casa, que no fuesen a los gentiles y a los leprosos, no es porque a Jesús no le importaban los gentiles y los samaritanos, perdón. No, sabemos que Jesús quería que se predicase el evangelio en todo el mundo. Mateo 28 dice, por tanto, id a todas las naciones, que anuncien el evangelio en todas las naciones. Hechos 1:8, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. No es que Jesús está diciendo no vayan con los samaritanos y no vayan con los gentiles porque no le importaban. No, lo que Jesús está diciendo, van a ir a todo el mundo, pero tienen que empezar en casa. Tienen que empezar en Israel. Porque como dijo Pablo, al judío primeramente y también al griego. Jesús está diciendo, tienen que empezar de adentro para afuera. Es lo mismo que dice en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén. Tenemos que alcanzar el mundo entero, pero no vamos a alcanzar el mundo entero si no empezamos en casa. Esto es un principio básico. ¿Tienes ganas de enseñar? Sí. ¿Tienes ganas de enseñarle a la iglesia? También. Pero no le vas a enseñar a la iglesia si no enseñas en tu casa. Jesús aquí está diciendo, vayan a todo el mundo, comenzando por Israel, empezando por la nación de Israel, porque la nación de Israel es el pueblo del pacto, es el pueblo de donde viene la ley, es el pueblo de donde viene el Mesías. Dice el apóstol Pablo que es poder de Dios el evangelio para todo aquel que cree, para el judío primeramente y después al griego. Vamos a todo el mundo, pero empezamos donde estamos. Ahora, yo sé alguien aquí puede estar diciendo, entonces, ¿quiere decir esto que debemos hacer lo que Jesús hacía? Sí. ¿Quiere decir esto que debemos predicar como Jesús predicaba? También. ¿Quiere decir esto entonces que si no hago milagros no puedo yo predicar el evangelio? No. El punto aquí no es que los discípulos, el poder del evangelio descansaba en los milagros. Es cierto que Jesús hizo milagros, pero también es cierto que los milagros solamente daban a conocer el poder, no eran poder. Hubo personas que recibieron milagros, pero no recibieron el poder del evangelio. Es muy similar a lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, versículos 3 al 4. ¿No? ¿Para qué eran los milagros? Dice que la salvación, dice el autor de Hebreos, ha sido anunciada primeramente por el Señor. Nos fue confirmada por los que la oyeron, por los apóstoles que la oyeron. Primero predicó el Señor, después predicaron los apóstoles. ¿Y cómo nosotros hacemos para creerle a los apóstoles? Testificando Dios juntamente con ellos. Note que no dice con nosotros. No dice que yo tengo el poder de hacer un milagro para que mi evangelio sea creído, para que mi mensaje sea creído. Dice que Dios testificó juntamente con ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. ¿Eran útiles los milagros? Sí. La Biblia espera que yo pueda hacer un milagro o no. ¿Sabe por qué no? Porque yo no soy un apóstol. Aquí dice claramente que Dios testificó con ellos, que Dios hizo los milagros con ellos, porque ellos eran los apóstoles, y el hecho que ellos nos hayan dado el mensaje quiere decir que el mensaje sigue teniendo el mismo poder. Así que mi hermano, quizás tú y yo no podemos hacer milagros como estos apóstoles. Y no voy a preguntar aquí quién puede, porque si usted puede, tenemos un grave problema y quédese a platicar conmigo después del servicio. Quizás tú y yo no podemos hacer milagros como los apóstoles, pero lo que sí tenemos es el mismo Dios y el mismo mensaje que los apóstoles.
mientras el mensaje siga siendo el mismo, mientras el Dios siga siendo el mismo, sea que haya milagros, sea que Dios decida hacer un milagro, sea que Dios no decida hacer un milagro, lo que Dios decida hacer es soberano. Mi responsabilidad es seguir predicando el mensaje bajo la presencia del Dios que ha dado este mensaje a conocer. Jesús aquí le está diciendo a estos discípulos: vayan confiadamente. Vayan tan confiadamente, les está diciendo: ustedes ya me conocen, ustedes ya vieron el poder, ustedes ya vieron quién soy, ustedes ya conocen la salvación que yo he dado, ustedes ya conocen el mensaje que yo les he dado, ahora vayan. De hecho, hay mucho sentido en el que la manera en la que Jesús los manda nos recuerda del Sermón del Monte. El mismo Jesús que en Mateo 6:11 les dijo que aprendieran a orar al Padre diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es el mismo que ahora les dice: vayan y no lleven nada para el camino. Les está diciendo: yo ya les dije, mientras ustedes vayan, Dios los va a guardar, no les va a faltar pan, no les va a faltar comida, no les va a faltar nada. El mismo Jesús que ya les había dado a conocer su salvación, ahora les dice: pueden ir con confianza sabiendo quién soy yo. Por eso es que decía, la meta no es buscar hombres que quieran, es buscar hombres que conozcan quién es el Señor. La meta no es buscar hombres que tengan mucha teología en la cabeza, la meta es encontrar hombres que tengan mucho carácter y mucho amor por Dios en el corazón. La teología es importante y no la vamos a negociar, pero teología, decía alguien, teología sin adoración es idolatría. Teología sin obediencia es torpe. El diablo también sabe teología. El diablo también es buen teólogo. Jesús les está diciendo: vayan y recuerden, Dios conoce sus necesidades, yo voy con ustedes, hagan lo que yo hice y recuerden, mientras ustedes hablen, cuando tú prediques el evangelio allá afuera, cuando tú le hables a tu familia, importa que le digas lo correcto, pero importa que lo digas de manera correcta. No se trata aquí solamente de decir lo correcto, se trata de decir de manera correcta. Por eso, nota cómo dice Jesús en los versículos 11 al 12: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si nota Jesús, que Jesús les dice: vayan, ustedes conocen la verdad, pero hay un sentido en el que Jesús les está diciendo: vayan a buscar la paz con la verdad, no hacer guerra y pleito con la verdad. Jesús les está diciendo: ustedes ya me han visto a mí, ya saben mi mensaje. Una cosa es que muchas veces yo voy a predicar la verdad y va a haber oposición, eso va a pasar, pero algo que notamos aquí es que Jesús nunca mandó a sus apóstoles a causar oposición. Por eso importa lo que digo y cómo lo digo. Importa mi convicción, pero importa también mi corazón. Jesús les está diciendo: si hay alguien que los escucha, con ese quédense. Si hay alguien que no quiere escuchar, a ese déjenlo. Por eso, hermano, una cosa que es sabia es saber quién quiere escuchar y quién no. Tú no quieres escuchar, ok, entonces voy a buscar a alguien que sí quiera. Ya Jesús lo había dicho otra vez en el Sermón del Monte, Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermanos, gran parte de la que nuestra responsabilidad es amar el evangelio hasta el punto en el que estamos dispuestos a predicárselo a toda criatura, pero no estamos dispuestos a tratarlo como cualquier tema en este mundo. Es interesante que cuando se describe a los predicadores, siempre son personas que hablan la verdad con firmeza, siempre son personas que esperan oposición, que cuando hay debate, debaten, pero nunca son personas que viven para buscar el debate. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:25 que el predicador es alguien que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si no, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Así que, si algún día a ti alguien te rechaza, hermano, asegúrate de que están rechazando el evangelio, no la manera en la que tú les presentas el evangelio.
Si a ti algún día tus hijos te rechazan, asegúrate que están rechazando el evangelio que tú les predicas, no la manera arrogante en la que tú se las predicas. Si a tú algún día un hermano te rechaza un consejo, asegúrate que está rechazando el consejo, no la manera arrogante en la que tú le das el consejo. Jesús está diciendo aquí, ustedes son pacificadores, busquen la paz, busquen predicar la verdad. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dice Jesús. Escucha esto si tú estás aquí y no has creído en Cristo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay juicio para el que no ha escuchado el evangelio y no lo cree. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, el juicio de Sodoma será muy pequeño comparado al juicio que te espera. Cree en el Señor Jesucristo, confiésalo como el Señor, cree que Él puede salvar a través de la cruz del Calvario. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que puso en nuestras manos este mensaje de salvación, este evangelio. Danos el amor para predicarlo, para anunciarlo a toda criatura. Y danos el compromiso para amar a Cristo por sobre todas las cosas. Te lo rogamos en Cristo Jesús.